En los últimos días los casos de coronavirus aumentaron aquí en nuestro país. Comenzó también una saturación en el primer nivel de asistencia de salud. Esto generó varios inconvenientes, entre ellos atrasos en las certificaciones de BPS. Y para hablar de este y otros temas, lo prometido, compartiremos unos minutos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido a BTV Noticias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, encantado de estar con ustedes. Bueno, y un saludo a toda la teleaudiencia. El gusto es nuestro, ministro, y gracias por estos minutos. Y días atrás, respecto a esto que acabo de mencionar, usted mencionaba de la posibilidad de una página web que se está trabajando en esto justamente para que los trabajadores tengan una vía para agilizar este trámite en el BPS. ¿En qué está esto? ¿Cuáles son las novedades al respecto? Sí, desde que constatamos esa situación que surge de la característica que ha adoptado la pandemia en esta etapa, que a diferencia de la anterior, de la ola anterior, donde el sector de la salud exigido fue el sector de la internación y particularmente los CTI, en esta ola el sector que está muy exigido es el de la atención primaria. Por lo tanto, eso deriva en una demora a veces muy importante en el tiempo que transcurre entre que a un trabajador le ocurre una situación que se determina como contagio y la certificación médica que le permite tener el alta en el BPS para acogerse al subsidio por enfermedad. Del mismo modo, hay muchos trabajadores que hoy están de licencia y que en caso de enfermarse tienen el derecho de suspender la licencia y para eso también requieren de una certificación médica. Entonces, en la medida que la certificación médica por la vía tradicional, que es justamente que un médico certifique por vía escrita, digamos, la situación, estamos trabajando, ya estamos a punto de finalizar. Mañana esperamos en las primeras horas, probablemente en la mañana, hacer un anuncio de un trabajo que fue desarrollado entre el Ministerio de Salud Pública, por supuesto el Ministerio de Trabajo, el Banco de Previsión Social y AGESIC para establecer un mecanismo web que permita generar el alta de la certificación para el trabajador en un tiempo mucho más rápido. Esto es un procedimiento absolutamente excepcional que va a durar mientras esté exigido el sistema de atención primaria, no sustituye a la certificación médica de forma definitiva, sino que lo que hace es acelerar el tiempo en que se produce el alta del trabajador para evitar los perjuicios que obviamente pueden generarse por las demoras, ¿no? ¿Qué tan avanzados vienen los trabajos, ministro? ¿Y ya se estima en cuánto tiempo pueda estar operativo este sistema? No, estamos hablando de, digamos, antes de que termine la semana. Estamos a miércoles, yo pienso que entre mañana y pasado el sistema va a estar operativo. No fue fácil, por eso nos llevó algunos días. No fue fácil desde el punto de vista informático, tarea que ha desarrollado AGESIC, la verdad que con mucha solvencia, con mucha competencia, y tampoco era fácil porque había que establecer quién asumía, digamos, las distintas responsabilidades en el proceso de validación de un alta por enfermedad, es decir, una certificación médica que por este tiempo puede ser alternativa al método tradicional. Obviamente el método tradicional no es que se suspende, el método tradicional sigue funcionando, incluso un trabajador que pueda pedir el alta de la certificación médica, o sea, su certificación médica por vía web, también sigue esperando la certificación médica tradicional y obviamente estas pueden superponerse sin que eso signifique ningún problema. Lo que hacemos es tratar de acelerar los tiempos de la certificación para que lleguen de manera adecuada para que el trabajador sea protegido por el subsidio por enfermedad que le corresponde, ¿no?
Bien, ha quedado claro, ministro, y ahora voy a compartir con usted una información y con los televidentes que tiene que ver con el tema salud, pero por fuera de lo que es el coronavirus. Y ya le comento y repasamos que ayer se llevó a cabo una reunión cuatripartita entre el Ministerio de Salud Pública, entre su ministerio, la Federación Uruguaya de la Salud y también los trabajadores de Casa de Galicia. Y tras la reunión, los funcionarios pidieron al Poder Ejecutivo que se aplique el corralito mutual para mantener los socios y también para poder sostener la estructura de la institución. Incluso hoy, una funcionaria de Casa de Galicia inició una huelga de hambre en la sede de la mutualista para reclamar al gobierno más tiempo y buscar una solución para todos los trabajadores de la institución. Y si le parece, vamos a conocer más sobre este reclamo. La mutualista Casa de Galicia fue cerrada a fines de diciembre por decisión de la justicia y desde entonces ACE se encuentra abocado a la asistencia médica mientras se resuelve la distribución de los usuarios en otras mutualistas. En las últimas horas, en una reunión, el gobierno informó a los trabajadores que solo hay dinero para pagar el salario de enero. La funcionaria de Casa de Galicia, Alejandra Marino, inició este martes una huelga de hambre para reclamar al gobierno más tiempo y para eso solicitan que se mantenga el corralito mutual y así buscar una solución definitiva para trabajadores y socios. Nosotros lo que estamos pidiendo no es tiempo porque sí, es tiempo porque nos queremos sentar con el gremio médico, con quien ya hemos estado hablando, y con los socios que también hemos estado hablando, y buscar lo que sea mejor para las tres partes en realidad, ¿tá? Digo, no solo nosotros, obviamente, con abogados, con economistas, para ver qué camino, cómo podemos encajar todo esto y marchar los tres juntos, ¿tá? Y hacer un plan de trabajo, que es lo que no se nos está permitiendo, negociar lo que ellos nos dan. No tenemos opciones de presentar, porque si nosotros a la semana que asumimos nos dicen o firman esto, digo, no tuvimos tiempo, necesitamos tiempo. Lo que pedimos es tiempo, nada más que eso. En cuanto al pago de sueldos, la funcionaria dijo que son presiones que intentan resistir y que por eso adoptó esta medida extrema. Nosotros buscamos el 100% de los trabajadores con trabajo. También nos encanta la idea de poder mantener la casa, sin lugar a duda, pero también tenemos otros intereses, igual que los médicos, ¿no? Bien, ministro, y escuchando este testimonio y lo que sucede en torno a este tema en particular, ¿qué margen tiene el gobierno para atender un reclamo de estas características? Primero, yo no voy a opinar sobre una medida personal que ha tomado esta funcionaria de Casa de Galicia, porque nosotros mantuvimos ayer una reunión con la directiva del sindicato de Casa de Galicia y la FUS, junto con el ministro de Salud Pública, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, quien habla, y además el director de Política Macroeconómica del MEF y el presidente de FONASA. O sea, le dimos un tiempo de todas las autoridades que de una manera u otra estamos involucradas y preocupadas por este tema. Le explicamos a la nueva directiva, porque lo que ha ocurrido acá es que el sindicato cambió su dirección en el medio de esta situación, y la dirección anterior fue desplazada por esta nueva dirección. Nos parecía que era necesario que esta nueva dirección sindical escuchara de primera mano todos los detalles de cuál es la problemática de la Casa de Galicia, de la mutualista, que ha determinado su disolución. En definitiva, la continuidad de esta institución de salud no existe como posibilidad. Y se lo explicamos ayer con lujo de detalles a las dirigentes sindicales del sindicato, y obviamente a la FUS, que ya lo conocía y que además sabe de qué se trata y cuál es el problema que hay. Es un problema absolutamente de fondo, hay una inviabilidad financiera absoluta, con un nivel de endeudamiento impresionante. Por lo tanto, el resultado nosotros se lo transmitimos con esta convicción, que es la convicción del gobierno, que se ha dicho desde el primer día. El ministro Salinas lo dijo desde el primer momento. El objetivo que tenemos nosotros es que, por un lado, los usuarios de Casa de Galicia mantengan la atención médica y, por lo tanto, en la medida que Casa de Galicia se ha fundido, puedan ser redistribuidos en otras mutualistas y manteniendo todos sus derechos que, por supuesto, les corresponden dentro de lo que significa el FONASA. Y, por otro lado, que los trabajadores médicos y no médicos puedan también ser redistribuidos en esta
en esta fórmula que se está trabajando, de manera tal de que todos puedan mantener su fuente de trabajo. Ese es el objetivo. Ayer la reunión empezó, le voy a contar un detalle, con una pregunta de parte del sindicato diciendo, ¿quiere decir que vamos a ir a seguro de paro? Y le dijimos, no, el seguro de paro no está planteado hoy arriba de la mesa. Arriba de la mesa lo que está planteado es la posibilidad de que los trabajadores puedan ser reubicados con sus funciones en otras instituciones mutuales que de alguna manera permitan mantener los puestos de trabajo, porque hay un número determinado de afiliados, de socios, Casa de Galicia tiene alrededor de 40.000, y a su vez hay un número de funcionarios y de funcionarios médicos también, además de los no médicos. Entonces, por cada cantidad de socios que asume otra mutualista, también tendrá que asumir el componente de funcionarios y de médicos. Y le dijimos, nos parece que si ustedes participan de este proceso y comparten en un diálogo con el gobierno y con la FUS este proceso de readecuación, de reestructura, nosotros lo vamos a ver mucho mejor, porque ustedes podrán poner arriba de la mesa sus dudas, incorporar elementos que puedan ser tenidos en cuenta. Y la verdad, la reunión de ayer terminó con la manifestación de parte de la dirección sindical de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia de que iban a trasladar todos los elementos que les dimos en el día de ayer a una nueva asamblea con el afán de evaluar las novedades que a partir de la reunión de ayer el gobierno les había transmitido a efectos de que tomen la decisión que quieran tomar. Ahora, del lado del gobierno está claro que el único camino posible, más allá de que sea deseable o no, por supuesto que ninguna de estas situaciones nunca es deseable, pero el único camino posible es que Casa de Galicia, como institución de atención mutual, no tiene viabilidad por la situación financiera, por el equilibrio financiero, porque en un momento algunos anunciaron de que iba a haber un inversor, ese inversor no apareció y es obvio que no aparezca porque el pasivo que tiene la mutualista es enorme, y entonces el camino es un camino que garantice los derechos a la salud de todas las personas que son socias de Casa de Galicia y el derecho al trabajo de todos los trabajadores que hoy están trabajando todavía a costo del Estado uruguayo sostenido, pero que ya llega un momento en que no se puede sostener más. No es una amenaza, es simplemente la realidad de los hechos. Es decir, cuando se dice que no va a haber plata para mantener la certificación del BPS, que es la que permite mantener los puestos de trabajo, es porque es una realidad. De hecho, se ha ido estirando lo más que se pudo para mantener la atención de los socios y para mantener las fuentes de trabajo. Y ese es el objetivo que tiene el gobierno, y ese es el objetivo que hemos trabajado con la Federación Uruguaya de la Salud. Los dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud lo saben y lo comparten. Y y esperamos que a partir de la reunión de ayer también podamos trabajar juntos con el Sindicato de Funcionarios de Casa de Galicia. Usted bien decía, una cosa lleva a la otra, porque obviamente mayores socios en otras instituciones médicas va a llevar a que ahí sí se reubiquen los funcionarios de Casa de Galicia. Ya está previsto cómo va a ser la planificación para esta redistribución de socios que ha quedado en este limbo por la situación de Casa de Galicia. ¿Ya se está trabajando en eso, ministro? Se está trabajando absolutamente, se está trabajando por supuesto con los niveles de reserva que se debe mantener, y porque además esto es un proceso que hay que hacerlo rápido además, por eso la solicitud de tiempo que hablaban de mantener el corralito, es decir, de mantener a los socios dentro de la afiliación a Casa de Galicia, lamentablemente no se puede seguir sosteniendo. Casa de Galicia fue declarada como disuelta por una decisión judicial que además estaba en línea con una situación financiera absolutamente imposible de soslayar. Entonces, ahora lo que corresponde es el proceso de reestructura, y en eso se está trabajando desde el Ministerio de Salud Pública, FONASA y Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía en forma mancomunada y en diálogo, repito, con los actores sociales. Ayer tuvimos esta reunión con el Sindicato de Funcionarios de Casa de Galicia, pero en los próximos días vamos a tener la reunión con el Sindicato Médico del Uruguay, porque acá hay trabajadores médicos, que son otro colectivo, con los que también tenemos que
buscar caminos que permitan la reinserción laboral del personal médico también, ¿no? Perfecto, ministro. Volvemos a hablar de la pandemia porque acapara las portadas en varios rubros. Y vale decir que ha llegado mucha gente del exterior a nuestro país en el marco de la temporada, obviamente. Esto ha generado, no es excluyente, no es lo único que lo motiva, pero de que hayan aumentado, sí, los contagios de COVID-19 aquí en Uruguay. Y se prevé ya con esta tendencia de incremento de casos positivos, de que en marzo puedan llegar a aumentar los pedidos, las solicitudes de seguro de paro por enfermedad. Bueno, seguramente vamos a tener un crecimiento exponencial de los subsidios por enfermedad. Eso no hay ninguna duda. Ya en diciembre y los primeros días de enero se había registrado. No tenemos datos nosotros, Ministerio de Trabajo, porque en general los datos los tenemos al cierre de cada mes, pero seguramente en enero debe haber aumentado enormemente el subsidio por enfermedad y seguramente vamos a ver cómo continúa la ola, pero también por lo menos en una primera parte de febrero seguramente seguirán estando muy altos los subsidios por enfermedad, causados particularmente por el coronavirus. Así pasó en abril, mayo del año pasado, cuando la primera ola, en aquel entonces por la cantidad de cuarentenados, mucho más que contagiados. Ahora directamente por contagiados, que son muchos más que en aquel momento. El otro tema, la otra cara del problema es que algunas actividades, como consecuencia del aumento de los contagios, se han ido afectando, no porque haya restricciones de la actividad por parte de decisiones del gobierno, sino porque de pronto la cantidad de contagiados en una empresa obliga a la empresa a tener que cerrar su actividad por unos días. Pasó con algunos emprendimientos gastronómicos durante la temporada y otro tipo de instituciones también, de empresas también. Y por cierto también una situación que impacta en las expectativas turísticas que pueden tener como derivación alguna situación de continuidad en el seguro de paro que en otras circunstancias quizás se hubiera revertido. Bueno, estamos analizando la situación, tenemos algunos planteos de algunos sectores de actividad que están empezando a ver nuevamente un retroceso en su actividad y por ahora tenemos, por un lado, el seguro de paro parcial vigente hasta el 31 de marzo. La Cámara de Turismo nos ha hecho algún planteo sobre mecanismos que flexibilicen los procesos de ingreso al seguro de paro parcial en los meses de febrero y marzo, y también se nos han solicitado prórrogas de ese seguro de paro parcial más allá del 31 de marzo, que estamos analizando y que tendremos que resolver en los próximos días, semanas quizás. Bien, ministro. Por otro lado, tenemos el seguro de paro total, que tenemos que analizar si más allá de las sucesivas prórrogas que ha habido se pueden continuar. Pero bueno, son datos que vamos a... Esto es muy dinámico, como lo que nos ocurrió con las certificaciones médicas que hablábamos al principio. Así ha sido la pandemia, todo el tiempo cambiando de aspecto y por lo tanto con impactos y efectos inesperados que suponen soluciones diferentes y nuevas en cada oportunidad. Perfecto. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, muchas gracias por regalarnos estos minutos aquí en MTV Noticias. Encantado, un gusto. Que pase muy bien.